Bueno, nos quedan ya 3 clases. Hay 2 que principalmente la vamos a abocar a lo que es la política social. Hoy nos vamos a introducir en eso. Recuerden, vimos lo que es la formación de la revolución, el desarrollo de la revolución, la formación del gobierno, los cambios que realiza el gobierno, la política económica. Nos volcamos con la política social desde un aspecto para dejar el otro la semana que viene. Hoy nos abocamos en lo que son las políticas específicas que tienen que ver con el mundo laboral, las reformas que se dan en materia laboral y en materia institucional y los cambios que se dan en lo que es en materia de derechos por parte de los trabajadores industriales, pero también de los trabajadores rurales. Lógicamente, como venimos haciendo en las clases anteriores, nos introducimos primero en lo que es la década anterior, es decir, qué es lo que había sucedido en materia industrial y en materia económica en la década de la década del 30, inicio del 40, y hoy hacemos lo mismo con la política social. Y obviamente tenemos que empezar con lo que es la situación de los trabajadores industriales principalmente, en cuanto a lo que es cantidad de horas y todas las características que tienen que ver con las relaciones propias del trabajo, es decir, salario, carga horaria y las distintas regulaciones que puedan existir o no en materia de distintas problemáticas que puedan ocurrir en el lugar de trabajo. Y si nos metemos en esto nos vamos a encontrar con que existen leyes o existen algunas disposiciones, pero que responden a gremios bastante específicos y a territorios bastante específicos. Hay gremios que se fortalecen en la década del 30. En general todos aumentan su número y el movimiento obrero atraviesa una etapa de, se quiere decir, de crecimiento con lo que es en materia organizativa, no tanto en lo que es en materia de sindicalización, es decir, la tasa de sindicalización sigue siendo del 12%, si uno lo analiza para lo que va a ser hoy en día, pero lo que va a ser en las etapas posteriores, en las décadas posteriores, es casi una burla, digamos, pero sí va avanzando en lo que es la capacidad de los sectores obreros o del liderazgo, o lo que se puede llamar como vieja guardia sindical, para imponer determinados criterios en las bases y para desarrollar determinado tipo de movilizaciones. Si queremos ver las huelgas que hay en la década del 30, no son demasiadas aquellas que hayan impuesto atención particular en la opinión pública o que hayan generado un impacto en lo que es el mundo sociolaboral o económico, pero si nos detenemos en las más importantes vamos a encontrar consecuencias significativas, o por lo menos nos van a marcar cuál es la situación del movimiento obrero. El movimiento obrero está organizado en distintas organizaciones, referidas obviamente a las actividades. Los gremios más fuertes siguen estando en el transporte, no tanto ya en la que es la rama marítima, que tiene un peso, pero con los avances tecnológicos un peso limitado, y también con la crisis agroexportadora también los gremios marítimos van a pagar las consecuencias de la misma. La fortaleza va a estar en los ferroviarios, con 2 organizaciones sindicales que todos ustedes conocen porque todavía existen, que son por un lado la Unión Ferroviaria, el gran fuerte, el gran peso que tiene el sindicato de los ferroviarios, podemos decirlo así, y por el otro la fraternidad. Son los 2 gremios fuertes que da el transporte, pero que van desarrollándose y fortaleciéndose junto a otros. Aquellos trabajadores del Estado también empiezan a tener un rol importante o un peso como para establecer determinados diálogos con el gobierno. Por otro lado tenemos los telefónicos, vamos a ver que algunos protagonistas que conocemos todos, que hicieron bastante famosos, los empleados de comercio y por último lo que tiene que ver con aquellos de una industrialización más reciente, como podían ser los metalúrgicos, o los obreros de la construcción o de la carne, que se caracterizan por una peculiaridad o por una particularidad muy interesante, que son manejados por gremios comunistas, que son los más activos principalmente en lo que es en materia de organización y lo que es en materia de lucha. La huelga más importante, todo este periodo de restauración conservadora, la van a protagonizar los comunistas con aquella famosa huelga de la construcción, que después va a involucrar a los sindicatos de la carne y también, bueno, a los municipales.
que va a lograr digamos, ciertos logros o ciertas concesiones, lo cierto es que la situación del mundo obrero y de los trabajadores sigue siendo bastante penosa, más allá de algunos éxitos circunstanciales o algunas reformas. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque las reformas son escasas, no solamente porque además no votan. Recordemos que si queremos analizar esta exclusión que tienen o esta situación subalterna, la encontramos desde el punto de vista político, donde no solamente los obreros no pueden traducir sus voluntades en las urnas, como tampoco en general lo pueden hacer los sectores medios, pero en el caso de los obreros es más importante porque su situación económica así lo demanda. Una situación que se da dentro de la fábrica. Es decir, hay una realidad dual de la clase obrera que nos dice que se pueden obtener algunos beneficios en diálogo con el gobierno y con otros partidos políticos, pero que dentro de la fábrica la situación es otra. Es decir, la disciplina y el ritmo de producción y los conflictos son ajenos a las voluntades o a la imposición de los obreros. Dicho de otra manera, el que manda en la fábrica es el empresario y muchas veces define o decide qué reglamentación se puede aplicar y qué no, qué resolución va a entrar en vigencia o qué ley va a ser aplicada o qué parte de esa ley va a ser aplicada. Sí. En el sentido, la mejor manera siempre es ir a las estadísticas, y si vamos a las estadísticas nos encontramos con que el salario medio de los trabajadores industriales no logra cubrir el coste de vida en lo referente a alimentación y, digamos, las distintas nociones de higiene, vivienda y principalmente lo que es vestimenta. ¿Sí? Los alimentos en la Argentina en esa época, como lo van a hacer en la mayor parte de las épocas, no son el problema, es decir, son bastante baratos si se lo compara con los otros países de Europa. El gran problema que tienen los obreros es la vivienda. Seguimos hablando de una situación que se parece mucho al hacinamiento, porque la mayor parte de los obreros alquila una habitación donde viven 5 o 6 personas, tengamos en cuenta. En ese sentido, obviamente no son propietarios de esa vivienda y las condiciones de higiene y salubridad también distan bastante que desear. Para entender un poco, digamos, calculemos que si tuve algunos temas con las diapositivas, pero puedo nombrar los números. Si el coste de vida hacia 1940 es de 120 pesos, o entre 120 y 140, el salario medio apenas sube los 100. ¿Qué es lo que genera esto? Que las mujeres tengan que trabajar y que también muchos menores de 12, 14 años tengan que adherirse a la fábrica. El trabajo de la mujer se expande notablemente en lo que es la fábrica, sobre todo la fábrica textil y en algunos casos la metalmecánica también, que son las que vienen desarrollándose o van imponiéndose de manera incipiente. Y bajo esa lógica el movimiento obrero se encuentra con cierto desarrollo en lo que es o cierta organización, pero que en la práctica le cuesta mucho poder imponerse en lo que es materia legislativa o por lo menos en lo que es la materia del día a día, las cuestiones del día a día en la fábrica. Entonces, esta doble exclusión va a operar muchísimo en lo que es no solo el surgimiento del gobierno militar, sino en su grado de aceptación que va a tener en los sectores obreros. Bien, una vez planteado esto, también conviene que nos metamos en lo que es las tendencias ideológicas, es decir, qué piensa el mundo obrero, cómo piensa o qué transformaciones se dan en la mentalidad de los sectores obreros. Dijimos un poco cuáles son los gremios más importantes. Bueno, ahora el tema es ver qué tendencia ideológica tienen. La mayor parte de los gremios pertenece a la vertiente socialista, es decir, socialdemócrata de la época, con vínculos estrechos con el Partido Socialista, que es un partido en esta época importante, que es capaz de atraer una buena cantidad de electores, que aprovechó por supuesto la abstención del radicalismo, pero el socialismo es un contingente y es un movimiento político con gran ascendencia en el movimiento obrero. Del otro lado, ¿dónde son fuertes los socialistas? Claro, bueno, la Unión Ferroviaria, los trabajadores del Estado, en lo que es empleados de comercio. Por otro lado, los comunistas van a ser fuertes, como ya dijimos, en lo que son los gremios de la carne, en lo que son los obreros de la construcción también.
Y por otro lado, una rama que había sido importante en la década del 10 y el 20, pero cada vez se halla una decadencia, o por lo menos en un decrecimiento llamativo, que son los sindicalistas. Los sindicalistas son aquellos que planteaban la idea de una prescindencia total, es decir, una abstracción de lo que es el mundo político, aceptaban, por supuesto, pese a mantener un discurso de lucha de clases y de revolución sindical, aceptaban, incluso buscaban el reconocimiento del Estado y aceptaban las intervenciones del Estado, pero trataban de seguir manteniéndose al margen de lo que son los vínculos políticos partidarios. Es un gremio que cada vez, ante el grado de politización que adquiere la clase obrera, va ocupando un lugar cada vez más marginal. ¿Cuál es la actividad de la cual son fuertes o por lo menos mantiene cierta presencia? Bueno, una parte de la Unión Ferroviaria, lo grande que es la Unión Ferroviaria, hace que ningún grupo pueda consolidarse como una hegemonía dentro del mismo. Conviven socialistas, comunistas y sindicalistas, pero también los telefónicos. Los telefónicos va a ser muy importante, sobre todo en lo que es a la hora de brindar el apoyo a Perón, visiblemente la alianza que él va a tener con el sindicalista Luis Gay, es decir, muy importante, pero que después, bueno, por H o por B, por cuestiones vinculadas más a la organización sindical, se va a desprender. Lo cierto es que el movimiento sindical se divide en estas partes ideológicas, pero que también, a su vez, el mundo sindical va a sufrir cambios en materia política y en materia de pronunciamiento. De pronunciamientos ideológicos, si uno analiza en la década del 30 o inicios, no hay una definición ideológica particular, así como que no hay pronunciamientos sobre los temas más importantes o los temas que pueden significar, temas de la opinión pública o temas que involucren los destinos del país. Y acá es donde se va a dar el gran cambio del sindicalismo. El sindicalismo va a empezar a abordar las temáticas del país, las temáticas más importantes que involucren a la economía en su generalidad. Si el pensamiento sindicalista va a abandonar esa idea de clase o de identificación en base a la tarea que realizan y va a empezar a entender la idea de que las reformas de clase están relacionadas a lo que es el destino del país y el destino de la economía nacional. Entonces aquellos sindicalistas o aquellos gremios importantes que antes promovían el libre cambio, que se hallaban en contra de las políticas proteccionistas. ¿Por qué? Porque se aseguraban que ingresaran al país mayor cantidad de productos y eso en teoría, o por lo menos también en la práctica, bajaba el índice de precios. Digamos, esa política librecambista va a ser abandonada por la mayor parte de los gremios sindicales hacia una industrialización favorecida por el Estado. Se van a volver claramente industrialistas estos gremios y van a desarrollar una posición ideológica tendiente a combatir el capital extranjero, sobre todo en recursos muy sensibles o determinantes para la economía nacional, así como van a empezar a cuestionar lo que es el monopolio del capital extranjero en el transporte. Aclaremos que todo lo que es materia de ferrocarriles, tranvías, está en manos de capitales británicos, es decir, que son los que determinan el movimiento de estos y principalmente las tarifas. La idea de que el Estado tiene que hacerse cargo como elemento estratégico de todo lo que es los transportes urbanos y rurales es un elemento que empieza a calar hondo en los grupos sindicales, tanto socialistas como incluso como comunistas, y que tiene que haber una política estatal, industrial, tendiente a hacerse cargo de recursos tan indispensables como son los recursos naturales o como el transporte, porque terminan definiendo la orientación económica del país. El país se desarrolla y se extiende y se define económicamente a través del transporte y a través de la energía. El monopolio estatal, o por lo menos el control estatal de elementos tan importantes como la energía y el transporte, es lo que permite al Estado orientar hacia dónde va a ir la economía, hacia dónde va a ir la producción y cómo se va a dar la redistribución de bienes. Sabrán ustedes, bueno, el primer plan quinquenal peronista va a ir hacia esos puntos, es decir, la formación del IAP y el tema de la nacionalización de los ferrocarriles, el gas del Estado, la nacionalización de YPF. Es decir, esas demandas o esos planteos ya están muy presentes en el movimiento obrero y van a ser en buena parte, lo vamos a ver ya en la última clase, una de las causas del triunfo peronista
entendiendo el peronista, entendido como la adhesión de estos gremios o la mayor parte de la masa trabajadora a la figura de Perón. Bien, ahora ya nos metemos bien en lo que es la política social del peronismo, es decir, la llegada de los militares al poder, del grupo de oficiales unidos como líder y protagonista de la revolución, y cómo se va a abordar el problema de la clase obrera. Y la pregunta también que lo hemos hecho y lo retomamos siempre es qué es lo que orienta al grupo de oficiales encabezado por Perón a tomar una política obrera tan agresiva. Claro, uno dice agresiva si lo compara con la casi, digamos, inexistente en determinados lugares de los gobiernos anteriores. Obviamente que este concepto de armonía de capital y trabajo está más que presente, entendiendo, digamos, que si bien son dos lugares opuestos, por definición, el bienestar de un país corresponde en poder armonizar estos dos elementos que hacen a la economía. Por otro lado, el concepto de nación en armas, que también está presente, la idea del conflicto bélico permanente o constante y que requiere, digamos, una economía en funcionamiento y por lo tanto una sociedad en funcionamiento y una clase obrera media también lo suficientemente fuerte material y moralmente como para poder hacer frente a las distintas vicisitudes que pueda reclamar un conflicto bélico. Obviamente tampoco vamos a rechazar el último punto, que es un elemento en especial, que es el anticomunismo muy presente. ¿Había una posibilidad de una revolución comunista en la Argentina en esta época? Por supuesto que no. Pero la ascendencia de muchos militantes comunistas en los gremios, no solo en los gremios, sino en las centrales sindicales, recordemos que existe en esta época, se había formado lo que es la Central General del Trabajo, pero que había estado presa del faccionalismo, de la lucha entre comunistas, socialistas y sindicalistas. Pongo un caso para que podamos entender: la Central General del Trabajo se crea, o la Central General del Trabajador, en 1930. ¿Cuándo tiene el primer Congreso Constituyente? En 1935. ¿Cuándo tiene su primer Congreso Ordinario? Finales de 1936, es decir, recién ahí arranca, vamos a decirlo así. Y lo que vemos es una historia o un proceso de conflictos y desunión, que eso también Perón lo va a tener muy en cuenta, aparte de la tasa de sindicalización. ¿Y por qué se da esta desunión o esta falta de efectividad? Principalmente porque es una CGT que no se le permite mucho más. No es un problema de que la clase dirigente no pueda ejercer una adhesión sobre las bases, eso no es cierto, sino es que la CGT toma lo que el sistema político le deja. Y lo que le deja es poco. Podemos decir que la CGT tampoco desarrolla un accionar lo suficientemente combativo contra el gobierno de Justo, Ortiz y Castillo. Sí, pero lo cierto es que también las organizaciones sindicales no son lo suficientemente fuertes para plantear este desafío. Recordemos, no son lo suficientemente fuertes para poder asegurar que las medidas sociales se puedan garantizar en las fábricas. Entonces, por supuesto que cuando se dé la revolución del 43 son las primeras que van a abrir los brazos para lograr, o con la esperanza de que el régimen político plantee otras reglas del juego. ¿Sí? Y sobre esa base, Perón va a llegar al poder y va a asumir un departamento que existía, pensemos, desde el inicio de la década del siglo XX, que es el Departamento Nacional del Trabajo, cuya influencia había sido tan limitada como la de las centrales sindicales. Es decir, el Departamento del Trabajo se había creado con esta idea de regular las relaciones laborales, de aplicar las leyes laborales ante distintas problemáticas, pero que su trabajo o su orientación había sido muy limitada, principalmente porque no había una decisión política de hacerla funcionar. Y creo que ese es el punto. Es decir, lo que va a determinar que las relaciones laborales cambien y que las instituciones laborales funcionen es una decisión política bastante clara a que así sea. Perón asume porque se le otorga el Departamento Nacional del Trabajo, que podía ser un cargo importante o no muy importante, dependiera de lo que se hiciera de él, porque si entendemos lo que había pasado con el Departamento Nacional del Trabajo anteriormente, no podría decirse que era un cambio o que era
cargo, digamos, demasiado relevante. Lo cierto es lo que Perón va a hacer de ese departamento. ¿Qué es lo que va a hacer de él? Y lo va a disolver, en el sentido, lo va a disolver como departamento, lo va a transformar en secretaría. Y esto es un cambio importante, es decir, lo que se va a denominar como Secretaría de Trabajo y Previsión. Acá voy a marcar una frase de Perón que para mí resume en buena parte lo que es la situación laboral y todo el vacío que hay a nivel laboral y todo el trabajo que se requería. No era simplemente dictar 7 leyes o 8 leyes para reglamentar el trabajo y decirle a los empresarios, bueno, acá tenemos las 8 leyes, vayan al boletín oficial, están, así que a partir de ahora se van a cumplir. No, era mucho más complicado el funcionamiento y la aplicación de estas leyes. Bueno, cuando me hice cargo de la Secretaría del Trabajo, un abogado me preguntó cuál cree usted, coronel, en ese momento, que es la ley obrera más importante, y responde, una que haga cumplir la mitad de la que existe. Es decir, la idea es que existen leyes pero no se aplican porque el Estado no tiene presencia en la fábrica, sino lo tiene por 2 motivos, porque su burocracia es ineficiente y porque tampoco le interesa mucho tenerla. Porque en ese sentido el Estado claramente tiene una predilección hacia las fuerzas del capital. Y esa es la gran contradicción que se da en la década del 30. Tenemos un crecimiento industrial inédito, nace la industria argentina propiamente dicha, tenemos un avance en materia tecnológica, tanto en el campo como en la ciudad, pero las relaciones siguen siendo, vamos a ver, en el campo casi precapitalistas. Y si bien tenemos una clase obrera moderna, en el sentido de sus ocupaciones y organización y sindicatos modernos, su capacidad de lucha está notablemente limitada y en buena parte el Estado fue responsable de eso, sea por, digamos, pasividad o por actividad. Y acá tenemos el inicio de todo, la cuna de la política social en la Argentina, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ustedes dirán, es una secretaría. Sí, el problema es el grado de importancia y de determinación que adquirió esa secretaría. ¿Por qué era importante que fuera secretaría? Porque las secretarías dependen del presidente, a diferencia de los departamentos que dependen de la secretaría. Es decir, trasladarlo al rango de secretaría, sí, casi poco tiempo después, unos meses después de la revolución, hacía que Perón pudiera responder directamente hacia el presidente, hacia Ramírez primero, Ferrer después, y si uno mira el grado de ascenso que tiene Perón en este gobierno revolucionario, no es un dato menor. Y acá viene el punto, ¿cómo hacer primero para cambiar casi de 0 a 100 el mundo del trabajo y cómo lograr que esas medidas, resoluciones o decretos tengan aplicación y puedan hacerse posibles? ¿Cómo hacer que el Estado se halle presente en los conflictos laborales y dentro de las fábricas? Y ese va a ser el gran desafío que Perón lo va a entender mejor que nadie. Bueno, acá un poco lo que estamos diciendo, Perón entiende que el sistema de política social tiene que ser centralizado, si no descentralizado va a fracasar. En el sentido, recordemos que es un país federal y que la mayor parte de los departamentos, oficinas de trabajo le corresponden a las provincias poder organizarlas y gestionarlas. Eso también plantea un problema porque digamos, la dirección política o el lineamiento político de la provincia, del partido gobernante, podía manipular o hacer factible o aplicable las distintas medidas. Es fundamental que crear un organismo capaz de centralizar toda la política relacionada a lo que es el mundo laboral. Tanto como para crear leyes, como para hacerlas cumplir, como para asesorar a los trabajadores. Y en ese elemento la Secretaría se va a hacer una tarea titánica. La Secretaría va, no solo porque recién surge, es una, como dijimos, una institución que recién se crea, que va a tener que hacerse al andar, sino que va a tener que conquistar el país. Saben ustedes, hay territorios que le va a hacer, son muy fáciles, que son los territorios nacionales. Recordemos que los territorios del sur no son provincias, son territorios que dependen del poder nacional, pero va a tener que avanzar sobre las autoridades provinciales. Claramente, lo que permitía la revolución, la ventaja que tenía la revolución de 43, ¿cuál era? Que las provincias estaban intervenidas. ¿Sí? En ese sentido, no había demasiado que negociar, por lo menos desde el punto de vista con partidos políticos. Pero bueno,
tres tipos de reformas: legales, regulatorias e institucionales. Es decir, había que crear un aparato institucional para hacer que esta política fuera exitosa, había que establecer leyes que cambiaran el mundo del trabajo, y había que también reformar instituciones, establecer una telaraña, un tejido institucional que capaz de llegar a los, si era posible, a los últimos rincones del país. Bueno, la otra vez lo hice al final, no sé si lo quieren ahora, si hay alguna duda, algún comentario, para poder avanzar, digamos. ¿Y en qué van a consistir? Bueno, a ver si esto... Bien. A través de... Acá está. Bueno, en esta frase de Perón se nos resume un poco lo que son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la Secretaría? Bueno, que a través de este organismo que centralice toda esta actividad se conseguirá fortalecer la unidad nacional gracias a una mayor justicia redistributiva, que mediante una dirección central y supervisora de toda la actividad que desarrolla el Estado a favor de un mejoramiento material y moral de la clase trabajadora, será posible arbitrar con un criterio conjunto las medidas que constituyan una elevación del nivel de vida que solamente cuentan con un exiguo salario. Esto solo será posible con un organismo que permita ejercer el más perfecto control sobre la aplicación de la legislación especial vigente. Y sobre esa misma base de lo que planteamos, a ver si me permite, bueno, no importa, seguimos en este caso hacia adelante. La importancia que tiene esta secretaría es que asume funciones que son muy claras. Primero, absorbe todos los departamentos y oficinas provinciales. ¿Sí? La Secretaría de Trabajo va a hacer una suerte, para que entiendan, de cuartel general, de donde van a salir toda una batería de leyes destinadas a mejorar las relaciones y la calidad de vida de los sectores asalariados, principalmente aquellos vinculados a la industria, y a su vez se va a desarrollar un aparato institucional destinado a lo que es gestionar los conflictos de trabajo. ¿Sí? No es solamente dictar leyes, sino que va a asumir una función, digamos, administrativa judicial. ¿Sí? Después vamos a ver la clase que viene, cuál es la pata judicial que va a hacer que el peronismo establezca una suerte de cerrojo, o que se asegure de que su política laboral no tenga frenos, que son los tribunales de trabajo. ¿Sí? Con el peronismo va a surgir lo que es la justicia laboral. Pues lo saben, pero antes de la revolución del 43 no existían los jueces laborales. Si ustedes tenían un conflicto con el empleador, tenían que ir a un juzgado civil. Y saben ustedes cuándo, entendiendo que los conflictos de trabajo que requieren una inmediatez que no te van a dar la justicia civil, y que además, bueno, los jueces en muchos casos no eran muy proclives a resolver en favor de los trabajadores, era un problema. Un capítulo que lo veremos en la clase que viene, como se ve, pero que tiene que ver con la creación o por lo menos sí, de una institucionalidad judicial que va a hacer posible que todo esto se pueda cumplir. Acá estamos con la pata administrativa, con la pata legislativa, que es fundamental, pero bueno, vamos a ver cómo esto se va a llevar a la práctica en las clases posteriores. Bien. Y la otra parte fundamental, que es la información y el asesoramiento legal. ¿Qué es lo que nota Perón mejor que la mayoría? Es que los trabajadores no tienen una cultura legal. Y si uno lo mira, tiene cierta lógica, porque la intervención de los sindicatos y los conflictos laborales les habían dado la espalda en buena ocasión, por lo tanto no había mucha motivación para tener cultura legal. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión se va a ocupar de eso, de informar y mostrarle o evidenciar a los trabajadores cuáles son sus derechos y cuáles son las salidas procedimentales que tienen ante un conflicto laboral. ¿Sí? La falta de conocimiento de los trabajadores de las leyes, de sus derechos y de cómo funciona el sistema judicial también constituía una barrera para poder garantizar el mejoramiento de sus vidas o para evitar esta forma de explotación que ejercían los sectores patronales. Entonces, la Secretaría de Trabajo va a ir sobre
digamos, sobre esa problemática de manera muy profunda, tratar de llegar hasta el último rincón, imprimiendo folletos, estableciendo oficinas de asesoramiento, es decir, tratando de llegar a todos los lugares para que los trabajadores sepan de qué se trata esto de la justicia social, de los derechos sociales y de los distintos procedimientos que pueda acarrear un conflicto laboral. Bien. Bueno, y así, primero, 1933 hay una batería de leyes. En 1933 hay más normas laborales que en toda la historia argentina anterior. Para que vean, la cantidad de leyes que va a lanzar la Secretaría de Trabajo es enorme. Más de 140 decretos, más de 36 resoluciones, es decir, que van a afectar a todo lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo. Esto estamos hablando de lo que es materia industrial, es decir, materia urbana. Salario mínimo vital y móvil. Había algunos gremios que podían anteriormente fijar sus salarios. Sí, bueno, en muchos casos el problema es que no intervenía el Estado, el problema es que estos gremios lo hacían de manera sectorial, en muchos casos por empresas y en muchos casos en territorios particulares. Acá va a ser el Estado quien va a establecer de vuelta esta idea de nacionalizar salarios mínimos en todo el territorio para cada actividad. No va a haber una diferencia, digamos, que en Córdoba o en, digamos, y si la hay, la va a imponer la Secretaría de Previsión. Vamos a ir viendo cómo esto se ve, sobre todo en materia rural, va a ser más que claro. Bueno, vacaciones anuales remuneradas, extendidas sobre todo a los gremios incipientes, cajas jubilatorias por actividad. Acá va a estar presente el Estado, no son medidas que, como antes sucedía, lo arreglaban algunos gremios en base y después era muy difícil de poder aplicarlos. Acá van a estar establecidas y garantizadas por el Estado, lo mismo que los convenios colectivos de trabajo. ¿Existían convenios colectivos de trabajo? Sí existían. ¿Cuál era el problema? Que no había árbitro, o que el árbitro tenía una participación muy limitada, estamos hablando del Estado. Los regímenes provisionales, bueno, la gran manzana de la discordia, que vamos a ver la clase que viene, que son los tribunales de trabajo, una justicia para los trabajadores. Los convenios colectivos, y bueno, hay más, voy a nombrar, bueno, el sueldo número 13, que es el aguinaldo aplicado a todos los trabajadores, indemnizaciones por despido, se va a aplicar en este caso la doble indemnización que va a durar durante todo el mandato peronista. Bueno, lo que son las vacaciones pagas. Todo esto lo que tiene de particular y de exitoso es que va a estar aplicado a todos los gremios, sin ningún gremio que va a quedar afuera, y que quien lo establezca y quien lo haga cumplir va a ser el mismo protagonista, y esa es la importancia de poder centralizar. Que la justicia sea común para todos los gremios, para todas las actividades y en todos los territorios nacionales. Por eso Perón ve fundamental crear una supersecretaría capaz de poder absorber todo lo que pase en materia laboral. Bien. Bueno, acá nos metemos ya en lo que son las reformas institucionales, entendiendo un poco cómo funciona el organigrama de la Secretaría de Trabajo, con sus distintas oficinas. Y acá vemos protagonistas que son quienes por ahí estén más empapados de lo que es el gobierno peronista, van a conocer. La parte de previsión va a estar Bramuglia, quien va a ser un abogado laboralista de los pocos que hay en la Argentina y que va a ser uno de los elementos principales de lo que es la política laboral, uno de los laboralistas más importantes, que va a ser uno de los ejes principales o referentes principales de la política peronista. El caso de Figueroa, en la parte de estadísticas, en Acción Solidaria Directa, bueno, Domingo Mercante, quien va a ser la mano derecha de Perón durante todo su primer mandato, gobernador de la provincia. Y la parte del trabajo, que va a ser Spinelli, que va a tener una etapa, digamos, importante, pero que después, bueno, va a abandonar el cargo. Lo importante es que entiendan que son figuras con una trayectoria, en muchos casos, variada. Mercante viene del mundo militar, pero que también son figuras que han hecho, en buena parte, una carrera importante en sus respectivos oficios, y que además Perón no opera sobre el vacío, está rodeado de un grupo de laboralistas fundamentales, en muchos casos provenientes de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, la idea de la Secretaría no es solamente destinar normas al vacío, sino hacerlo de la manera
más burocrática y profesional posible. ¿Sí? Y esto también conviene, y lo utilizamos para romper el mito del peronismo, de que Perón gobernaba desde una silla sobre todo lo que sucedía en cada rincón del país. No, esto no era así. ¿Sí? Había una burocracia específica y había sectores que estaban más que capacitados para poder llevar a cabo esto. Por supuesto que ese grado de capacitación dependía de la importancia de la dependencia o la importancia del departamento, pero claramente lo que se buscaba a todas costas es que fuera un trabajo profesional, legalista, es decir, la cantidad de leyes que se hace es enorme, se trata de legislar y se trata de, digamos, estar presente y de fijar condiciones en cada parte de lo que es el mundo laboral, es decir, se trata de profesionalizar más que nunca el área como nunca había sido profesionalizada y regulada. ¿Sí? Quienes definen al peronismo como esta masa amorfa, donde hay un líder que se levanta, digamos, de un humor particular y interviene de una manera específica para cada caso, como no. El peronismo es y el gobierno militar se afirma dentro de una práctica profesional, reglamentada y universal, o que tiende a fijar criterios universales y que pone en sus funcionarios o en sus dependientes o en sus grupos intermedios buena parte de la responsabilidad. Por suerte la historiografía ha avanzado mucho sobre lo que han sido los grupos intermedios del peronismo, entendiendo que han tenido un rol fundamental. El peronismo no hubiera triunfado de no haber sido por su aparato burocrático y por sus partidarios que formaban parte de no la cúpula del partido del Estado, sino que formaban parte de áreas más medias o no tan próximas al poder. Y esto conviene siempre remarcarlo. Bueno, acá como funciona, digamos, desde el punto de vista de la dependencia, o decir, del grado de importancia en la Secretaría, por encima de todo, capaz de, si es posible, de abarcarlo todo. Las delegaciones provinciales quedaron todas absorbidas, ¿sí? Que todas responden a la Secretaría, que a su vez tienen subdelegaciones y a su vez tienen inspectorías. El inspector responde a los distintos subdelegados, que responden a los delegados, y todo termina en la Secretaría. Es decir, todo papel, documento que se elabora en cualquier inspección, sí o sí va a terminar en la Secretaría. Es decir, esta obsesión por traducir todo al papel y por burocratizar y en buena parte normalizar es algo bien característico del peronismo que se le ha negado durante mucho tiempo, pero que ha estado más que presente, tratar de volcar todo hacia el papel y hacia la burocracia y hacia lo que es la ley, hacia el decreto. Bueno, nos vamos a meter ahora, nos había quedado, hay algunas que van pasando las dos, pero bueno. La legislación rural, y acá nos encontramos con el gran desafío del peronismo. ¿Por qué? Porque en cierta manera dijimos que no era fácil o requería una tarea muy ardua imponer una legislación, lograr su cumplimiento, regular los conflictos en el mundo industrial. Ahora, lo que pasa en el mundo del campo es totalmente distinto. Si el Estado intervenía poco en el mundo industrial y urbano, en el mundo rural no intervenía. Es decir, digamos que la influencia del Estado terminaba hasta que se cerraban las puertas de la estancia, vamos a decirlo así. Es decir, las relaciones entre los patrones e incluso también los arrendatarios frente a los asalariados o jornaleros del mundo rural se acercaba mucho a los vínculos medievales, es decir, eran cosas que se podían arreglar en la esquina, para que puedan entender, acuerdos de una informalidad notoria que no pasaban por ningún lado, y si pasaban, en general, las inspecciones de justicia laborales se hacían oídos sordos o miraban para otro lado. Es decir, intervenir en el campo era intervenir en el vacío, o sea, intervenir en un lugar donde el Estado nunca había entrado. Por eso el campo va a ser quien quede mucho más conmocionado por la intervención peronista. Es decir, la intervención del peronismo en materia de legislación rural va a impactar y va a generar casi un trauma en los sectores rurales. Es decir, la actitud de la sociedad rural frente al peronismo y también de muchos arrendatarios
podríamos llamar clase media rural, hacia la revolución del 43 va a estar impactada principalmente por el antecedente. No existía el Estado, ya a tener un Estado que regule acciones que nadie se hubiera imaginado ni soñando que iba a poder intervenir. A ver, voy a nombrar algunos decretos, hay algunos que son más importantes que otros, por supuesto, pero nombro algunos en específico que tienen que ver con los trabajadores principalmente temporarios. ¿Sí? Digamos que la legislación la podemos dividir en dos, lo que son los trabajadores temporarios y los trabajadores, vamos a llamar permanentes, aunque ahora vamos a ver a qué entendemos por permanentes. Bien, los trabajadores temporarios, ¿sí? Aquellos que se los contrata por algún oficio que puede tardar 2 semanas, ¿sí? 3 semanas, es decir, un par de días, van a estar sujetos a esta legislación. Bien, ¿de qué manera un salario mínimo? Un salario mínimo que va a afectar, por ejemplo, pasaba mucho en la cosecha. Se va a establecer un salario para quien hace la cosecha, un salario para quien se encarga de trabajar la máquina, otro para quien alambra, es decir, la idea de que se va a buscar ser tan específico y tan legalista que se va a tratar de adjudicar condiciones de trabajo para no solo para cada oficio, sino para cada acción particular que demande el oficio en su singularidad. Es decir, y además se va a tratar de regular la forma en que se va a pagar el salario, los descansos, la alimentación, la higiene, el alojamiento. Imagínense para aquellos grandes terratenientes o grandes extranjeros que se habían manejado con una laxitud y con una displicencia y con una libertad casi total, que venga el Estado y les diga cómo les tienen que pagar a los obreros o a los trabajadores rurales. Y entiendan esto, porque el impacto del peronismo se entiende en buena parte analizando el antecedente del mundo laboral. Es decir, el odio al peronismo que va a surgir o el rechazo va a tener buena parte en esta intervención muy específica y muy particular en elementos que antes ni siquiera se hubiera soñado que el Estado pudiera intervenir. Y por supuesto el gran cambio, la gran reforma laboral, que es el Estatuto del Peón. Acá la situación cambiaba, porque el peón rural tenía otra dimensión laboral que podía tener un jornalero. Es decir, los peones rurales generalmente tenían un grado de permanencia y estabilidad, entre comillas, que no tenían las otras labores. El peón rural, recordemos que en general vivía en la estancia. Es decir, hay muchas películas que nos muestran, realmente las de Leonardo Fabio son muy interesantes porque nos muestran cuál era el grado de dependencia y cómo era el vínculo entre patrones y peones. Es decir, y en ese sentido, casi que en muchos casos era realmente una relación feudal. Si había muchas veces tenía que pedir permiso para casar a la hija, es decir, por parte del peón, una relación de dependencia muy grande, que también le hacía muy difícil al peón poder abandonar esa estancia. Bien, y acá la intervención va a ser enorme, porque se va a regular también cada parte del trabajo. Se va a regular, el trabajo de los tamberos, así también como aquellos ovejeros, los quintistas, es decir, a que cada parte del trabajo rural o cada etapa del trabajo rural va a tener una regulación particular. Y eso lo mismo va a pasar para las provincias. El tambero de Córdoba va a tener un salario y el tambero de Tucumán va a tener otro salario, entendiendo obviamente las condiciones socioeconómicas, sociolaborales que lo rodean. Pero la idea es que entiendan el grado de centralización que va a lograr la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se van a definir todo, los salarios de los distintos rincones del país y sobre cada actividad o momento de la producción. Hay elementos que son más característicos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, para que vean el grado de intervencionismo del que estamos hablando. La alimentación también está regulada dentro del Estatuto del Peón. Y cuando digo está regulada,
Les pongo un caso concreto que está si ustedes van al Estatuto del Peón lo van a encontrar. O sea, a la mañana al peón se le tenía que asegurar un mate cocido y fiambre. ¿Sí? Al mediodía generalmente podía hacer un pedazo de asado, podía hacer guiso. El guiso parece que se lo tomaban en serio porque estaba siempre presente como una opción. La merienda también, en general, iba combinada con pan o mate cocido y también se le tenía que asegurar guiso o un pedazo de carne a la noche. Es decir, todo eso está en la ley, para que vean el grado de intervención y el grado de especificidad que tiene la ley, que está tomada en serio. Es decir, es un trabajo en serio, basado por profesionales que obviamente, vamos a ver, no es que van a tener un éxito extraordinario en un principio, pero que van a marcar el inicio de relaciones laborales impensadas e inéditas. Después se establece que el desayuno implica 30 minutos. Y esos 30 minutos son inalterables, así como el almuerzo implica 1 hora. ¿Sí? En el caso de que estemos hablando de familias numerosas, el estanciero tiene que asegurar que haya 3 habitaciones, en base obviamente al matrimonio y en base también a los distintos sexos de los hijos. Una cantidad de espacio determinada para poder transitar dentro del hogar, es decir, condiciones de higiene, es decir, permitir que se airee la habitación y que pase el sol. Así también tienen que asegurarle todas las herramientas a los peones, desde las botas para no embarrarse o para que el barro no les afecte, hasta los distintos instrumentos de labranza, quiero decir. Está absolutamente en todo el estatuto. Finalmente, y acá me quedo, que es lo que me había quedado a marcar, el decreto 1030, que lo que va a hacer es dar un marco final a lo que son las relaciones entre trabajadores no permanentes, que va a permitir la creación de lo que es la Comisión del Trabajo Rural. ¿Que de quién va a depender esa Comisión del Trabajo Rural? Bueno, volviendo a todo lo que estamos hablando, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, destinada a lo que es la relación digamos, la respuesta a los distintos litigios que van a surgir. También, de la misma manera, con medidas muy similares al Estatuto del Peón, ¿sí? pero que va a ser un elemento fundamental de centralización y de burocratización que le va a permitir a la Secretaría poder acceder a relaciones que antes, imagínense, relaciones entre un estanciero que contrata a un jornalero por 2 días, bueno, tratar de regular esas relaciones. Claro, la pregunta que va a surgir ahora como finalización, o que pueden hacerse, ¿cuál es el grado de éxito que tuvo? Y les puedo decir que si uno analiza cómo medir el grado de éxito, siempre hay que ir a las voces de los perjudicados. Y si uno toma las fuentes o los documentos o las expresiones de la época, donde muchos diarios principales, de grandes tiradas, cómo recolectan las quejas y los agravios de los sectores, no solo de los sectores terratenientes, sino de los sectores arrendatarios. Recuerden, los arrendatarios contratan peones, en ese sentido también están sometidos a estas obligaciones legales. Nos damos cuenta que el accionar fue bastante exitoso. Exitoso en el sentido, en 2 motivos, o en 2 aspectos. Exitoso por el grado de que el Estado pudo imponerse y pudo llegar, no de manera perfecta, es decir, recordemos que es una institución que está naciendo y que con algunas delegaciones que son incipientes y se aprende al andar, pero y si muchas veces no se pudo, no fue por falta de presencia, sino que algunas delegaciones no fueron del todo eficientes, o algunos trabajadores por falta de cultura legal no se animaron a enfrentar a los patrones también. Pero si uno lo mira en términos generales, el éxito es indiscutible, por lo menos en lo que concierne. ¿Falta de oportunidades? Bueno, hay un poco de todo, aunque sin duda, digamos, el grado de protección que han tenido ha sido muy importante. Es decir, la Secretaría, el trabajador que quisiera ir o recurrir a la burocracia estatal,
podía hacerlo y no le costaba mucho, porque la burocracia estatal tenía una misión muy definida que era la protección del trabajador. Entonces, todos los obreros iban a ser bienvenidos en las distintas inspecciones dependientes de las subdelegaciones o de las delegaciones o de la secretaría. Es decir, lo cierto es que tampoco uno puede culpar a los trabajadores por no hacer lo posible, por romper una relación de explotación que ya la tenían casi incorporada, digamos. Porque, como dijimos, si lo que sucedía en las industrias era excesivo, no solo excesivo, sino que clase de un vínculo completamente vertical, en el campo había directamente un vacío, ¿sí? Y en ese sentido, no solo fue exitosa por su grado de aplicación, sino que, si bien no logró tener un accionar del todo eficiente, porque imagínense tratar desde la Secretaría de Previsión de Buenos Aires regular todas las relaciones laborales o productivas, pero va a ser la principal semilla que va a tejer todo el proceso peronista posterior. Es decir, el éxito se va a hacer al andar, el éxito va a ser en la prueba y error, y en eso el gobierno peronista, es decir, las presidencias de Perón, van a retomar todo este proceso y toda esta praxis. Cuando decimos siempre, y creo que se van a cansar porque lo digo siempre, y es el objetivo de este seminario, entender que el peronismo empieza en 1943 y no empieza en 1946, y que las medidas que después va a tomar Perón desde su presidencia son una ampliación y en muchos casos una continuidad de este proceso. Nos referimos a esto. ¿Qué es lo que primero, una de las primeras medidas que hace Perón cuando firma la Constitución y abre las sesiones ordinarias en el Congreso? Es poner a consideración de los diputados todos estos decretos y resoluciones, con el objetivo de dar legitimidad a todas las normativas que se desarrollaron durante este proceso. Es decir, acá la continuidad no es solamente ideológica, acá la continuidad está en el papel. Es decir, son las mismas leyes que se aplican después del 46 al 55. Y es acá donde reside el espíritu del peronismo, y que va a ir progresando, digamos, con el paso del tiempo, con una burocracia que se va a ir profesionalizando, por supuesto, con el paso de los años, y que va a poder dar respuestas mucho más eficientes y efectivas a la situación particular. Pero ¿qué es lo que tenemos acá? Digamos, una predisposición y un accionar del Estado a hacerse cargo de todo. Hacerse cargo de tratar de estar presente en cada relación laboral, en cada conflicto laboral, tratando de poner en leyes, no en el antojo de lo que pueda decir una persona que está en la Casa Rosada, sino obviamente que de ahí deriva el espíritu, por supuesto, de las leyes, pero su aplicación, entender que la aplicación es universal y que responde a criterios de justicia permanentes y trascendentes, que son los que van a motivar la ley, y que cada ley va a representar una aplicación universal para todo territorio, porque responde al mismo principio y al mismo valor de cada digamos, de cada gobierno peronista, dicho de otra manera, o de cada legislador. Bien, así hago extensiva para quienes hacer comentarios, preguntas, voy mirando. Sí. Sí, adelante. Disculpe. Buenas tardes, compañero. No. Con respecto a la regulación rural, Sí. ¿no? ¿Es el primer antecedente que hay sobre categorización en el mismo rubro, sobre categorías de trabajo, o ya hubo un antecedente, no en Argentina, sino en lo que es el ámbito industrial y laboral a nivel histórico, digamos? Bien, vos hablás te referís, hablas tanto de la Argentina como a nivel internacional. Claro, o sea, si es el primer antecedente que hay de subdividir en categorías dentro del mismo rubro. No, a ver, por supuesto que desde el punto de vista internacional no. Sí. El derecho social en el mundo es, si se quiere decir, está más avanzado que en Latinoamérica. De hecho, tiene que ver con la clase que viene, pero las reformas del Perón están inmersas dentro de un clima
reformista que se da a nivel mundial. Voy a dar un ejemplo, es decir, los derechos sociales que va a establecer la Constitución del 49. La Constitución del 49 no es la primera constitución a establecer derechos sociales, ya la Constitución de Weimar en Alemania en 1919 están presentes. También podría decirte que en otros países también había regulaciones en materia laboral. Igual las comparaciones con lo que es el mundo latinoamericano son un poco disputas. Recordemos que el mundo rural europeo no tiene nada que ver con el mundo rural americano. El mundo rural americano es el de las grandes propiedades, entonces la regularización es mucho más difícil y es diversa. Ahora, yendo a tu pregunta específica, este grado de regulación es, sobre todo en lo que es América Latina, es inédito. Sí, había instituciones laborales o había proyectos de códigos laborales en la Argentina. Sí, por supuesto. Es decir, nosotros lo dijimos, existía el Departamento Nacional del Trabajo. El tema es el grado de aplicación o el grado de efectividad que tenían, que era nulo. ¿Había legislaciones en materia de trabajadores industriales? Sí, las había. ¿No las había con este grado de exactitud? Siendo tu pregunta, no. Y siendo punto, ¿cuál era el grado de eficiencia o de aplicación? Muy poca. Y el punto siempre tiene que ser, creo que el eje de esta clase tiene que ser, lo puse esa frase de Perón cuando le dicen, ¿cuál es la ley que se considera más urgente o más importante para regular los conflictos o las relaciones laborales? Sí, hacer una que haga que se cumpla el resto. Sí. La mitad del resto. Claro. La mitad. Sí. Con una que se cumpla la mitad es decir, la ley. La mitad de confort. Claro, y ahí tenemos el punto esencial. Una cosa es establecer leyes, sí. También se afirma que, bueno, que sí, que las leyes de Perón, en realidad... Creo que, perdón, sí. Creo que en la época de Perón también se crea la policía del trabajo, si no me equivoco. En realidad... que eran los inspectores. Que sí, no tenían ese nombre, pero sí, es decir... En la actualidad sí se llama así. Claro, ¿no? es verdad. Pero... Es cierto lo que decís. Era una de las funciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Enviar inspectores de manera... Bueno, en realidad tampoco... Lo interesante es que podían caer en cualquier momento, es decir, claro. no tenían una previsibilidad. Pero sí, es decir, iban e inspeccionaban constantemente las situaciones, y eso surge con la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya estaba regulado que existieran inspecciones en el Departamento Nacional del Trabajo. ¿Cuántas inspecciones había? Bueno, yo te diría que pocas, y cuál era el grado de eficiencia de esa inspección, o qué grado se lo podían tomar, no solo tomaban en serio, qué grado podían realmente, por más buenas intenciones que tuvieran sus miembros, bueno, muy poco. Sí. Las leyes, algunos podrán decir que el corazón de esas leyes ya existían, sí, bueno, pero una cosa es tenerlas en el programa y otra cosa es poder hacerlas realidad, otra cosa es poder hacerlas aplicar. Que ese fue el gran desafío del programa. Y hacer extensivo para el resto, como por ejemplo las vacaciones, la caja jubilatoria, el aguinaldo, porque el aguinaldo no lo inventó, pero sino lo hizo extensivo al resto de los trabajadores. Claro, porque ¿cuál era la particularidad de esas negociaciones que se daban por gremio o por actividad? Que eran negociaciones que, si bien el Estado las podía avalar después, podían también jugar o podían modificarse al calor de los rumbos políticos. Es decir, bien podría una crisis económica o un cambio de gobierno, o un cambio no de gobierno, pero sí un cambio de presidente o un cambio en la legislatura, poder hacer que esas leyes no pudieran entrar en vigor. Acá la tiene que garantizar y poner el sello el Estado. El Estado no es que la avala, el Estado es el árbitro que dice que esto es posible de ser firmado. Y que si no reúne las condiciones que tiene para firmar, no se firma. El Estado no es solamente un vedor acá, como podía ser antes. El Estado es quien te dice sí o no. Y ese es el gran cambio. Y por eso, obviamente, ¿y cuál es la consecuencia de eso? Que sí, por supuesto, que las jubilaciones se hacen extensivas a todos los gremios, lo mismo que las vacaciones, y que es algo que ya no puede pasar por el capricho de nadie. Sí. No puede pasar por el interés o por la buena o mala voluntad de un empresario. Y eso como se hace a través de no solo una telaraña de leyes que van por todos lados, que un poco lo dije, entre el 43 y el 44 tenemos más de casi 300 decretos, ¿sí?, que regulan el trabajo.
sino a través de poner instituciones y departamentos por todos lados. ¿Sí? Llevar información y hacer publicidad para que los trabajadores entiendan cuáles son sus derechos y cómo recurrir al asesoramiento. Es decir, la posibilidad que tiene un trabajador que es perjudicado, es decir, y que se haya en un conflicto laboral, de poder recurrir a una oficina que lo va a asesorar y en muchos casos le va a asegurar representación gratuita, que era lo que ofrecían las reparticiones de la Secretaría. Es decir, era un grado no solo de asesoramiento, de contención y de poder poner a los obreros al corriente de su situación. La formación de una cultura legal es el otro gran logro del peronismo. Que el trabajador entienda cuáles son sus derechos y que esos derechos los tiene porque los tiene y porque le corresponden, es decir, y que no nacen de un empresario más allá de un legislador, que por supuesto se lo debe al accionar de Perón, pero son derechos propios del trabajador. Que Perón hace posible que los trabajadores puedan disfrutar los mismos, pero el origen de esos derechos está en el mismo trabajador. Bien, no sé si sigo. ¿Y hubo apoyo de las provincias? ¿Hubo un fuerte apoyo de las provincias frente a esto? Bueno, tengamos en cuenta dos puntos. Obviamente las provincias, como dije, están intervenidas. Es decir, la revolución del 43 se apodera de la Casa Rosada, pero también saca a los gobernadores y pone a sus interventores. Ahora, yendo a tu pregunta, creo que por lo tanto es bastante sencillo de aplicar. Si hubiera tenido que pasar por la voluntad de un gobernador, imagino que hubiera sido un problema bastante importante. Si lo creo, es que el aparato legal, digamos, legal e institucional hacía posible eso. Pero bueno, si nos vamos a las elecciones del 46, Perón gana en casi todas las provincias. ¿Y esto fue creado, digamos, por la Secretaría del Estatuto al 100% o era un proyecto que estaba cajoneado y lo despolvaron, digamos? No, a ver, es una creación, digamos, el estatuto propiamente dicho es una creación de la Secretaría, pues por supuesto que retoma postulados de distintos partidos políticos o abogados laboralistas que ya este es un tema que ya se venía. Si vos querés buscar material intelectual y académico, tenés de sobra. Es decir, el peronismo actúa obviamente sobre una intelectualidad o un pensamiento económico que lo rodea. Es decir, ya, digamos, los tribunales de trabajo ya existían en Alemania. La Constitución mexicana, producto de la Revolución, ya había dado distintas. Si uno quería buscar fuentes o antecedentes, por supuesto que están. El punto es poder expresarlo en una ley, por supuesto, y hacer que se aplique y poder tratar de hacerlo factible y específico para cada distrito. Pero entendiendo el punto, sí, el peronismo obviamente es hijo del contexto histórico del que pertenece. Y es hijo también, y sus medidas también son hijos de las propuestas de reforma social que están más que presentes, digamos, en el mundo europeo y en el mundo latinoamericano. No es que, digamos, que los gobernantes se levantan y dicen, bueno, descubrimos, no, eso no pasa nunca. Es decir, no existe esa idea de que todos retoman siempre un pensamiento, pero el valor del peronismo es poder aplicarlo a una realidad nacional muy compleja, pero muy compleja, llevarlo a todos los rincones del país, trasladarlo en materia legislativa y lo más importante, y creo que es un poco el espíritu de esto, es hacer que se puedan cumplir, hacer de, como dijo el compañero, de policía de trabajo, hacer de regular hasta qué le vas a dar de almorzar al peón, como lo establecía la misma ley. Y ese es el gran logro del peronismo. Hacerlo realidad efectiva, ¿no? Todo lo que se Por supuesto. Y eso no se hace no se hace en un par de días y en 2 horas, eso requiere un trabajo y una actividad casi febril. Es decir, la capacidad para elaborar normas y establecer instituciones es enorme. Recuerden que es un movimiento de 2 años. En 2 años se pudo establecer todo esto, es un trabajo febril, rápido y extremadamente eficiente, principalmente porque hubo el talento posible, pero como decimos principalmente porque existió la voluntad
una voluntad inquebrantable para poder llevarlo a cabo. Y eso es la esencia del peronismo. Ya hablamos del peronismo, ya creo que ya a esta altura del año, siempre lo digo de las clases, podemos decir, ya hablaba del peronismo como 1943, y ya estamos hablando del peronismo. La clase que viene, ¿qué es lo que tiene de particular? Vamos a seguir tratando la política social, pero en casos concretos. ¿Sí? Vamos a ver cómo en la práctica actuaban los tribunales de trabajo. ¿Sí? Vamos a analizar casos específicos, tanto en el área urbana como en el área rural, y vamos a ver cuáles eran los fallos que emitían los tribunales y las distintas cámaras que dependían de la Secretaría y cómo eran justificados. Es decir, para entender un poco cuál es la esencia y meternos más en el plano de la doctrina a nivel macro, es decir, cuál es el rol que el Estado se va a asumir dentro del mundo laboral, dentro del mundo contractual, y cómo ver esto mejor que una vez y otra vez de los fallos, y cómo entender que si no hubiera habido tribunales de trabajo y cámaras con funciones judiciales, esto no hubiera sido posible. El Poder Ejecutivo, digamos, por más que se trate de un gobierno que acumula gran cantidad de atribuciones, cuando sea el retorno a las elecciones, saben que sin Poder Judicial esto no se puede hacer. Bueno, estamos todos aprendiendo un poco la importancia del Poder Judicial con el paso, lo hemos aprendido, digamos, en todos estos tiempos, es decir, fundamental para poder, siempre el Poder Judicial es quien tiene la última palabra. Por eso los gobiernos se pelean tanto por meter a los jueces, digamos. Y por eso los jueces a veces pueden tomar definiciones que puedan ser ajenos al ámbito político o a la atmósfera política. Entonces los tribunales de trabajo y las cámaras de arrendamiento va a ser el aparato fundamental que van a poder permitir cerrar al peronismo su política laboral. Es decir, hacer que esa política laboral sea inquebrantable, incuestionable y que sea imposible evitar su aplicación. Así que bueno, de eso nos queda para la clase que viene. Así que les agradezco a todos por venir.